Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estaremos disectando Israel, el Mossad y el espionaje en Latinoamérica, un fascinante tema. Como siempre te contaremos lo que otros no te cuentan. Nuestra información está basada en investigaciones, artículos y reseñas de organismos de inteligencias. Vamos a comenzar. Imagínate a América Latina, no solo como este continente vibrante que todos conocemos, sino verlo como un tablero de ajedrez inmenso, un tablero oculto, un tablero donde por décadas agencias de inteligencia extranjeras han estado moviendo piezas en la sombra y alterando el curso de la historia por completo. Sí, totalmente. De eso va nuestra investigación a fondo de hoy. Vamos a explorar una pila enorme de documentos, informes de inteligencia desclasificados y testimonios para entender cómo esas operaciones encubiertas del pasado moldearon la geopolítica que vemos hoy en la región. Y para ser bien específicos, nos vamos a enfocar en los archivos que detallan en qué países operó y recopiló inteligencia el Mossad, el Servicio Secreto de Israel, ese mismo. Vamos a rastrear casos impresionantes en lugares como Venezuela, México, Colombia y ver cómo de alguna manera se importaron conflictos de Medio Oriente que dejaron cicatrices súper profundas por acá. Pero a ver, antes de sumergirnos en todo esto, hay una regla fundamental que quienes nos escuchan deben tener muy clara sobre el enfoque de hoy. Sí, una advertencia de imparcialidad que es necesaria, porque a ver, vamos a adentrarnos en aguas históricas bastante sensibles. Hablamos de dictaduras, violencia, conflictos armados, la situación en Medio Oriente. Nuestro papel aquí es estrictamente neutral. Vamos a presentar la información de las fuentes tal cual como lo encontramos en los archivos. Sí, sin tomar lado político ni emitir juicios de valor sobre las naciones o las personas involucradas. Es un ejercicio de entender la historia y la mecánica del espionaje, nada más. Y esa neutralidad es vital para nosotros, porque lo que revelan estos documentos nos demuestra que la historia oficial, la que leemos en los libros, es apenas la punta del iceberg. Lo verdaderamente pesado ocurre a puerta cerrada. Y para entender cómo operan estos servicios en el continente, tenemos que volver a una operación que puso al Mossad en el mapa latinoamericano. Me refiero a Argentina 1960. Así es, la captura de Adolf Eichmann, el arquitecto de la llamada solución final. Como muchos saben, el Mossad lo localizó en Buenos Aires, lo secuestran en plena calle, literal, y lo sacan de Argentina en secreto para juzgarlo en Israel, que es donde dio ese famoso testimonio en la cabina de vidrio. Sí, esa misma. Y bueno, a nivel operativo, los analistas coinciden en que fue un éxito sin precedentes, pero a nivel diplomático, un terremoto. Argentina fue al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar que le violaron la soberanía. Hubo una tensión diplomática gigante. Hubo mucha tensión, sí. Pero fíjate que, revisando las fuentes, lo que me parece más revelador no es la pelea en la ONU, es la consecuencia social que, honestamente, nadie vio venir. Me refieres a la reacción de la extrema derecha. El Mossad se lleva a su objetivo, sí, pero al hacerlo encendieron una mecha en Argentina tremenda. Fue una reacción súper virulenta. Los documentos detallan cómo esto enfureció a grupos neonazis locales, por ejemplo, el movimiento juvenil Tacuara, y también a los propios hijos de Eichmann, que seguían viviendo en Buenos Aires. Pero fíjate que no se quedaron solo en hacer protestas o violencia en la calle, armaron una venganza ideológica, que terminó siendo peor a largo plazo. Pues sí, porque en 1962 publican un panfleto que crea la teoría del Plan Andinia. Y a ver, hagamos una pausa aquí, porque la mecánica de esto me parece fascinante. Es como arrojar una piedra enorme en un estanque. Las ondas expansivas. El objetivo era la piedra, Eichmann, pero las ondas crearon estos monstruos imaginarios, ¿verdad? Y el Plan Andinia fue ese monstruo, un monstruo totalmente fabricado. El panfleto básicamente decía que existía una conspiración internacional para robarle la Patagonia Argentina y fundar ahí un segundo estado judío. Es una locura. Pero lo interesante desde el análisis de inteligencia es cómo una teoría de conspiración tan falsa logra sobrevivir y mutar a lo largo de las décadas. ¿Y cómo muta?
porque pasar de un panfleto de los 60 a algo que influya en la política requiere un motor. Fíjate que en los años 70, un economista argentino que se llamaba Walter Beveridge Allende toma este plan Andinia y lo adapta. Lo actualiza, digamos. Sí, ya no era solo una invasión territorial física en el sur, lo conecta con la crisis económica de la época. Empieza a decir que hay una infiltración sionista ahogando la economía del país. Usaron el mito para explicar la inflación. Y luego, en los 80, da otro salto, esta vez a Chile, con este diplomático chileno Miguel Serrano. Serrano, que tenía estas inclinaciones esotéricas muy extrañas, expande el mito diciendo que el plan también incluía quitarles el sur de Chile y partes de la Antártida. Una rabieta de la extrema derecha por la captura de un criminal de guerra se convierte en el manual del antisemitismo del Cono Sur por décadas. Así es como funciona la desinformación. Y miramos más al norte, a Venezuela, Colombia, México. Ahí el Mossad estaba haciendo algo totalmente distinto. Sí, ahí operaban en la realidad absoluta, nada de mitos. Buscaban influir en la política local activamente por la Guerra Fría. Y ahí entra este personaje increíble de las fuentes, Yoram Gibbon, o Jacob Gibbon, sí, un alto mando del Mossad y diplomático. Su misión principal en los 60s y 70s era usar a América Latina para presionar a la Unión Soviética, para que dejaran salir a los judíos de Rusia. Y su táctica fue brillante. Se acercó a escritores, políticos y, escúchalo bien, líderes guerrilleros latinoamericanos. Y a ver, aquí interrumpo porque la lógica de esto me vuela la cabeza. ¿Cómo un agente israelí que representa a un Estado aliado de Occidente se sienta en la selva con un guerrillero comunista? Suena imposible. Es que no entiendo cómo no terminaron a los tiros. ¿Cómo usan el mismo lenguaje? Bueno, en inteligencia eso se llama empatía táctica. Los espías de alto nivel no llegan a imponer su visión, adoptan la de su objetivo. Y Gibbon era un estudioso profundo del marxismo. ¿Se leyó a Marx para convencerlos? Literalmente. Y entendía que la izquierda de la época estaba desencantada con Moscú, sobre todo después de lo de Checoslovaquia en el 68. El antiimperialismo, pero aplicado a los soviéticos. Y el caso de Venezuela es el ejemplo perfecto de esta empatía táctica. Los archivos relatan una reunión secreta entre Gibbon y Teodoro Petkov, que era un líder durísimo de la guerrilla en Venezuela, un peso pesado del Partido Comunista Venezolano en ese entonces. Pero Gibbon tenía un as bajo la manga. Descubrió que la madre de Petkov era de origen judío polaco. Ahí está la llave. Esa fue la entrada. Se reunieron en la clandestinidad a las 5 de la mañana y Gibbon le habló en su propio idioma. Le dijo: mira, la lealtad ciega a los soviéticos está destruyendo a los verdaderos movimientos de liberación. Apeló a su propio marco ideológico. Sí, y le funcionó. Después de esa charla de madrugada y una invitación para que Petkov visitara Israel, las cosas cambiaron. Esto fue clave para que el Partido Comunista de Venezuela se fracturara. De ahí nace el MAS, ¿verdad? El Movimiento al Socialismo. Un partido que fue importantísimo después. La política interna de Venezuela cambió por una charla de café a las 5 de la mañana con un espía. Es increíble. Y no solo era con charlas. En Venezuela también usaron empresas fachada. Sí, las fuentes mencionan proyectos agrícolas. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Poner una granja para espiar? Es la cobertura perfecta. Si tú metes agentes así nada más, te descubren. Pero si abres una empresa agrícola que vende, digamos, sistemas de riego por goteo de alta tecnología, que Israel es pionero en eso, entonces tus ingenieros, que en realidad son espías, tienen el pretexto ideal para recorrer todo el país. Mapean terrenos, hablan con políticos locales, revisan infraestructuras y todo mientras la empresa gana dinero. Negocio redondo. Y este modelo de generar influencia lo repitieron en México también, con la economía de favores. En México, Gibbon operó a otro nivel. Los documentos cuentan cómo se metió para rescatar al hijo de José Revueltas, el escritor y militante comunista mexicano. Ese mismo. Resulta que su hijo estudiaba violín en Cuba, pero la situación política se puso tensa y temían por la vida del muchacho.
Entonces, Gibbon usó la red del Mossad para sacarlo de Cuba y llevárselo a Israel a estudiar. Salvar a ese chico no era un acto de caridad, es diplomacia pura. Es una póliza de seguro, es un favor inmenso que después vas a cobrar cuando necesites que México vote a tu favor en la ONU. Así se manejan estas agencias. Pero fíjate, toda esta persuasión ideológica tan sutil de los 60s y 70s cambió radicalmente en los 80s. Sí, ahí el tono del análisis se vuelve súper oscuro porque entra la época de las dictaduras militares en el continente. Y la demanda del mercado cambia. Ya los gobiernos no querían debates sobre Marx, querían contrainsurgencia, querían control. Y ahí es donde vemos este modelo de franquicia. Las tácticas de guerra de Medio Oriente se empaquetan y se venden a América Latina. Y el caso de Chile es durísimo. Sí, 1976. Los archivos muestran que Manuel Contreras, el director de la DINA, la policía secreta de Pinochet, y la respuesta de Israel fue enviar a Michael Harari, que era como el James Bond de ellos en la región. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué ganaba Israel entrenando a la DINA? ¿No había una amenaza a su país desde Chile? Nada ideológico. Era pura tecnología militar. Israel tenía un embargo de armas en Europa y necesitaban desesperadamente la tecnología de un misil francés, el Exocet. Y la Marina chilena los tenía. Exacto. Hicieron un trueque clandestino. Chile les dio acceso al misil para hacer la ingeniería inversa y a cambio Harari entrenó a los agentes de la DINA. Y ojo, según los reportes, ese entrenamiento incluyó técnicas de interrogatorio espeluznantes, cosas como uso de electricidad y colgamiento. Un intercambio macabro, literal. Y fíjate que México también compró, digamos, esta asesoría de seguridad en esos años. Sí, agentes israelíes capacitaron a la Dirección Federal de Seguridad, la famosa DFS en México, y la relación siguió. En los 80, el gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, contrató a exagentes del Mossad para analizar a los cárteles. Sí, querían saber a qué se enfrentaban, y el reporte de estos exagentes fue clarísimo. Les dijeron, los narcos tienen mejores armas y mejores comunicaciones que ustedes, o sea, el Estado estaba rebasado. Y esto nos lleva a un punto súper crítico, porque los documentos muestran cómo este entrenamiento internacional terminó alimentando a los propios cárteles. ¿Te refieres a los CETES? Sí, el Estado mexicano forma estos grupos de élite, los GAFE, para combatir al narco y reciben entrenamiento de Estados Unidos, de Francia y de Israel. Aprendieron guerra psicológica, explosivos, contrainsurgencia, todo el paquete. ¿Y qué pasa? Que decenas de estos soldados se van, desertan, porque el cártel del Golfo les paga mejor. La privatización del terror. Esas tácticas que Israel o Estados Unidos enseñaron para mantener la seguridad del Estado terminan siendo usadas por sicarios contra la población civil. Es que ese es el riesgo de privatizar el conocimiento militar. Pasa lo mismo en Colombia con Yair Klein, otro exagente, sí, un exoficial israelí. Él llegó a Colombia con su empresa privada de seguridad, Spearhead, y terminó entrenando no al ejército oficial, sino a grupos paramilitares y mafias, a los que cuidaban los laboratorios de cocaína. ¡Wow! Y esto no es solo historia vieja. Los reportes también hablan de empresas más modernas como Black Cube, la de los exespías. Sí, operaron en México hace poco, en este escándalo corporativo de oro negro, grabando directivos en secreto por disputas petroleras. El conocimiento operativo siempre se vende al mejor postor. Es escalofriante. Pero bueno, viendo todo esto, la influencia en Venezuela, Chile, México, es obvio que los enemigos de Israel también iban a reaccionar. Acción y reacción, la regla básica de la geopolítica. Si Israel operaba acá, sus adversarios de Medio Oriente iban a abrir su propio frente en América Latina. Y eso nos lleva directamente a un lugar muy específico en el mapa, la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay. Un enclave que los analistas ven como el ecosistema ideal para lo clandestino. Claro, mucho efectivo, zonas de libre comercio, fronteras porosas, exacto. Se volvió el centro logístico y financiero de grupos como Hezbollah, y, según la inteligencia argentina, hasta Al-Qaeda colaboró ahí. Y esto no se quedó solo en mover dinero.
terminó en dos masacres en Buenos Aires, la Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el 94. El atentado a la Mutual Judía, sí, 85 personas asesinadas. Y sobre la AMIA, aquí tenemos este dossier catalogado como Top Secret del Mossad, que finalmente podemos analizar. Y la conclusión de ese reporte es contundente. Todo fue orquestado por Irán y ejecutado por Hezbollah. Pero lo que impresiona del documento es la logística. O sea, detallan que la decisión se tomó en agosto de 1993. Sí, en la ciudad de Mashhad, en Irán. Ahí se dividieron el trabajo. La Fuerza Quds Irán hizo la inteligencia, apoyados por gente como Mohsen Rabbani, que ya operaba en Argentina. Y la ejecución quedó a cargo de la Unidad 910 de Hezbollah. Pero fíjate en la ruta transnacional que exponen, es de película de terror, total. O sea, no trajeron los explosivos de Medio Oriente, compraron toneladas de nitrato de amonio en Brasil, legalmente además, y para disfrazarlo usaron una empresa agrícola fachada, igualito a lo que hablábamos antes, pero esta se llamaba El Fortín y estaba registrada en Colombia, en Maicao, todo conectado. Y los terroristas ni siquiera vivían en Argentina. Entraron, armaron la bomba y se fueron por avión horas antes de que explotara. Se esfunaron. Esto prueba que para los años 90, América Latina no era ningún paraíso de paz. Estaba completamente integrada a la red global del terrorismo. Es que si juntas las piezas, es demoledor. Órdenes dadas en Irán, financiadas desde Colombia, con químicos de Brasil estallando en el centro de Buenos Aires. Las fronteras no existían para ellos. Corrido muy denso. Tácticas de tortura en Chile, narcos en México y terminamos con coches bomba. Sí, la geopolítica actual de la región lleva en su ADN todo este espionaje de la Guerra Fría. Y la verdad es que esto me deja con una reflexión final para nuestra audiencia, que da un poco de miedo. Si las agencias de inteligencia lograron alterar la historia de América Latina en los años 70 y 80 usando granjas falsas, sobornos en efectivo y reuniones de madrugada, imagínense lo que están haciendo en este preciso instante. Hoy en día, un espía no necesita cruzar una frontera física, solo necesitan un algoritmo, un software indetectable que toma el control del teléfono de un presidente o de un periodista. Las reglas cambiaron por completo. Las herramientas evolucionaron, pero las ganas de controlar el tablero de ajedrez, esas siguen igualitas. El juego de poder nunca termina. Así que la próxima vez que lean las noticias, recuerden que la historia oficial siempre tiene un doble fondo. Hasta la próxima. Gracias por tu apoyo. No olvides de suscribirte, comentar y darnos un me gusta para que a otros usuarios de YouTube les pueda llegar esta importante información.